Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Y pues sí, yo tengo pues ya más de 20 años trabajando en arqueología. Soy arqueólogo y maestro en antropología física por la ENA. He trabajado en diferentes proyectos en la Ciudad de México como en unos otros estados de la República, tanto para la dirección como para algunos centros SINA estatales. Y bueno, antes de siquiera pensar en ser arqueólogo, a mí en lo personal siempre me llamó la atención escribir literatura desde la adolescencia. Desde ese entonces es que yo he querido escribir cuentos, novelas. Y pues bueno, para mí es un placer que mis textos hayan sido seleccionados para esta publicación de Bitácoras Privadas 2. Lo que yo escribí en este cuento, pues derivó de una situación que nos tocó vivir a mi compañera María de la Luz Moreno y un servidor en el 2008, que estábamos trabajando en las calles de Coyoacán, que se estaba haciendo la sustitución de drenaje, luz eléctrica, agua potable, tanto en las calles aledañas como en la plaza y el jardín Hidalgo. Pues fue que ocurrió esto, pues obviamente cuando estamos inmersos en este medio, sabemos que en época virreinal los difuntos eran enterrados en suelo santo, ya fuera el atrio o al interior del templo. Entonces, pues al estar trabajando ahí, nosotros sabíamos que iban a salir muy probablemente los restos óseos. Y finalmente salieron. Cuando viene la convocatoria para integrar esta antología, pues yo quise escribir esta anécdota. Lo empecé a hacer desde en primera persona, pero en un momento traté de darle un cambio. Dije, ¿y si lo escribo en tercera persona, como un narrador omnisciente, en donde yo simplemente sea un personaje más de la historia? Y lo comencé a reescribir. Pero de repente, todavía más, se me ocurrió otra situación. Y si lo escribo desde el punto de vista de los restos óseos, desde el hallazgo, esto pues provocaba un desafío, un reto, en el sentido de que me iba a exigir más recursos literarios, que no iba a ser nada más lo que yo pudiera contar, sino tratar de darle voz a estos restos, tratar de darles una identidad. Y esto fue lo que me llevó a escribir de esta manera. Y yo agradezco siempre a un buen amigo, Javier López Mejía, que siempre me lee, siempre me da sus apreciaciones, sus comentarios acerca de lo que yo voy escribiendo. Y pues lo entregué con la satisfacción, sobre todo, de que era una historia que trataba de ser un producto literario. Entonces, esta es el marco en el cual yo escribí Purgatorio de Plástico y Cartón, sucedió en Coyoacán, que finalmente su título quedó como Purgatorio de Cartón, sucedió en Coyoacán. Y pues me voy a permitir leer lo que es la introducción solamente para que ustedes tengan una idea de la manera en que está escrito. Primero que nada, pues también algo muy importante, este relato yo lo dediqué a mis tías con las cuales yo crecí, las cuales me educaron, que eran 4 tías abuelas, que pues ya están todas fallecidas, y fue con mucho cariño para ellas. La tierra me aprisiona y se siente fresca. Los recuerdos son mis únicos compañeros en esta oscuridad. Rememoro los paseos por mi pueblo de Coyoacán, sus huertas y sus manantiales, el canto de las aves y la acogedora sombra de sus árboles. Recuerdo mil cosas: los viajes al pueblo de San Agustín de las Cuevas, sus ferias y los gritos de algarabía, los domingos soleados por el Paseo de la Viga, las visitas a la Ciudad de México, las largas filas de carrozas fuera del Gran Teatro Nacional y las damas caminando del brazo con sus caballeros. Evoco los valses de cortejo, las damas altivas con sus vestidos de volantes y los caballeros garbosos con sus trajes de levita. Pero recuerdo también aquel día cuando el aire comenzó a tocar los huesos de mis piernas. ¿Cuánto tiempo hace de ello? Recuerdo el dolor cuando partieron mis huesos hasta la cadera. ¿Por qué? No lo sé, pero los amontonaron a un lado.
y el dolor no desaparece, pues a pesar de todo sigo teniendo conciencia de cada uno de mis huesos fracturados. ¿Dolor? Sí, dolor. A pesar de que moría aquella fría mañana de invierno. No sé cómo, aún podía ver a mi familia y mi madre lloraba desconsolada. Yo tenía tan solo 21 años y una fiebre acabó con mi vida. Cavaron la fosa y me depositaron con la cara viendo hacia el templo de San Juan Bautista, esperando el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, con la promesa de levantarnos y alcanzar la gloria. Plegaron mis brazos sobre mi pecho y comenzaron a arrojar tierra sobre mí. Tenía miedo, mucho miedo a la soledad y a la oscuridad. Gritaba una y otra vez, pero nadie atendía mis gritos. Y poco a poco, las tinieblas se fueron cerrando sobre mí. El peso de la tierra oprimía mi cuerpo y no podía moverme. Pasó el tiempo y mi conciencia permaneció. Sentí en mi interior mucho movimiento. Gases putrefactos me inundaron. Mis tejidos se fueron deteriorando, pero lo más horrible fue sentir cómo me iban devorando las larvas. El horror se apoderó de mí, pero no podía hacer nada más que sufrir las terribles sensaciones. Entonces, como un bálsamo, comenzaron a llegar los recuerdos. Me abandoné a ellos y nunca me han dejado. Han sido y serán mis fieles compañeros hasta el día de la resurrección. Mucho tiempo ha pasado. He estado aquí desde entonces. ¿Qué es lo que sucede? Escucho que rascan la tierra. ¿Otra vez? ¿Qué huesos van a romperme ahora? ¿Más dolor? No, por favor. Ya están cerca. El peso de la tierra se aligera y siento sus cuerpos sobre mí. Una parte de mi cráneo es azotado por el aire. Los rayos del sol lo besan. Puedo escuchar sus voces. Es un cráneo, dicen tranquilamente una voz masculina. Hay que limpiar para saber si existe relación anatómica o está aislado. Y pues bueno, creo que con esta parte es más que suficiente para darles una idea de por dónde va esta narración.